buenas tardes o muy buenos días si nos están escuchando ya en la grabación de este webinar logístico. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto saludarles. Ustedes saben que este webinar logístico forma parte de uno de los pilares de la asociación, que es educación con actualización. Es decir, cómo mantenemos actualizados a los ejecutivos logísticos que ya están trabajando. Los otros dos pilares con los que se sostiene el gran objetivo de Soy Logístico es vinculación universitaria. En nuestro evento con universitarios va a ser en el segundo semestre. El año pasado logramos convocar a 1,000 alumnos de 29 universidades en el Teatro Ferrocarrilero, medio día de conferencias. Pero más que las conferencias es decirles cómo pueden desarrollarse o que se pueden desarrollar en el sector logístico, porque desde las universidades no necesariamente saben del sector, aunque reciben productos por última milla, no necesariamente saben sobre logística, ni siquiera las ingenierías industriales. Y por eso es muy importante este pilar de vinculación universitaria. El otro pilar es información logística para toma de decisiones. Ahí, pues lo que proponemos es hacer estudios que nos den datos duros. Por ejemplo, vamos por la tercera edición del Estudio Nacional de Indicadores Logísticos, información que generamos de 17 KPIs logísticos, datos duros. Esta edición tratamos o buscaremos la participación de 200 empresas con su info. Por sectores podremos dar información, por regiones posiblemente podamos dar información y que ustedes se puedan comparar con sus indicadores logísticos internos con con esa información que nosotros vamos a generar. Este lo hacemos con Logística de México, LDM, y con el EGADE del Tecnológico de Monterrey. Gracias nuevamente por participar. El tema es importantísimo. Cada vez que tocamos el tema en el consejo o que tocamos el tema en los desayunos, en los Desayunando Logística, lo difícil que es vender proyectos logísticos desde el área logística hacia las direcciones generales o hacia las direcciones de finanzas. Y ese tema financiero es importantísimo que lo puedan conocer desde el punto de vista de dos especialistas que vamos a tener hoy en el panel y que ustedes puedan tener por lo menos esa parte, esa sensibilidad de por dónde caminar para lograr tener más eficiencia, porque eso es lo que se busca al momento de tener soluciones, automatización, mejor gente, más tecnología. Lo que se busca es ser más eficientes porque el ambiente económico mundial nos lo pide y nos los exige. Esta parte de incertidumbre sigue. Ustedes vieron la semana pasada la carta que envió el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum, en donde ratifica que puede haber aranceles o va a haber más aranceles, el tema del arancel al tomate mexicano. En fin, esa parte de incertidumbre va a seguir y la forma de combatirlo es ser más eficiente. Y eso es lo que se busca al final de cuentas con este tipo de eventos digitales y los eventos físicos que realizamos. El próximo evento lo tenemos en Monterrey. Recuerden que tenemos capítulo en Monterrey. El tema va a ser precisamente sobre automatización. Va a ser el 14 de agosto. Vean la página de nosotros, por ahí se van a enterar, o nuestras redes sociales. Y seguimos avanzando de manera importante con estos eventos, insisto, para mantener actualizados a los ejecutivos logísticos. No estamos inventando nada. Son los principios con los que nacimos hace 10 años, festejamos nuestro 10º aniversario a finales de año, y vamos cumpliendo con el objetivo que es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México. No lo podemos hacer sin el apoyo de proveedores logísticos con esa visión. Y PM Steel ha sido uno de nuestros más colaboradores, patrocinadores durante los últimos 5 años por lo menos, a quienes les agradecemos. Ellos cumplen 75 años en México. Felicitamos a Julio y a Jaime Hirschfield por este logro, ellos dando
un matiz joven a la empresa y haciéndola crecer no solamente en mobiliario, en equipamiento para almacenes y en otras actividades que realizan. Así que nuestra felicitación a ellos y a todo el equipo de PM Steel por este logro, por lo que hacen. La verdad los felicitamos. Con eso termino el mensaje. Tenemos un video precisamente del 10º aniversario nuestro. Y inmediatamente después, para que no se despeguen, tenemos un video de PM Steel y después viene Gaby Hernández a platicarnos un poquito del Premio Nacional de Logística y a presentar ya a nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, un saludo de nuestro presidente Javier Ordóñez, presidente del Consejo de Soy Logístico y de todo el Consejo por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. Llega el 2025 cargado de nuevos proyectos. En Soy Logístico cumplimos 10 años promoviendo el desarrollo de ejecutivos logísticos en México. Somos una red de más de 50,000 profesionales en cadena de suministro y logística que nos siguen para obtener contenido inteligente. Tenemos presencia en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida, donde realizamos diferentes actividades en las que compartimos mejores prácticas y aprendemos de colegas cómo ser más eficientes. Desayunando Logística. Webinar Logístico. Recorridos Logísticos. 25 años entregando el máximo reconocimiento que se otorga en el sector logístico, Premio Nacional de Logística, Galardón TAMEME. En tan solo 10 ediciones de Soy Logístico Universitario, hemos llegado a más de 4,500 universitarios. Gracias por ser y pertenecer. Soy Logístico Asociación. Hace 75 años, nació una empresa con una idea clara: transformar espacios, mejorar vidas y construir futuro. Desde entonces, PM Steel ha sido sinónimo de innovación, calidad y visión mexicana. Lo que comenzó como una división especializada en mobiliario de oficina, hoy es una de las marcas más reconocidas en soluciones integrales de muebles de oficina y sistemas de almacenamiento. Cada proyecto entregado, cada espacio optimizado, refleja nuestra pasión por servir y nuestra capacidad para adaptarnos al cambio. Somos una empresa 100% mexicana, con presencia en todo el país y expansión internacional que nos proyecta al mundo. Nuestros más de 1,100 colaboradores forman una comunidad comprometida con la excelencia, impulsada por valores como el trabajo en equipo, la honestidad y la innovación. En estos 75 años, miles de empresas han confiado en nosotros. Desde oficinas ejecutivas hasta almacenes industriales, nuestros productos no solo resuelven necesidades, inspiran productividad, orden y eficiencia. Hoy miramos hacia el futuro con la misma energía del primer día, invirtiendo en tecnología, sostenibilidad, certificaciones y talento. Porque sabemos que el cambio no solo es inevitable, es una oportunidad. 75 años después, seguimos siendo lo que siempre hemos sido: una empresa mexicana con visión global. Una marca que evoluciona contigo. Una promesa de confianza, diseño y resultados. PM Steel, 75 años impulsando el futuro. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias. Felicidades a PM Steel por estos primeros 75 años. Felicidades a todo su equipo.
Bueno, antes de iniciar, quiero hacerles una invitación especial para participar en el Premio Nacional de Logística. Este año cumplimos 25 años reconociendo a empresas, ejecutivos, proveedores y académicos que estén impulsando las cadenas de suministro. Si ustedes están realizando alguna implementación, desarrollo en sus cadenas de suministro y puedan comprobar un antes y un después, cómo han logrado ser más eficientes, reducir costos, cómo han podido inspirar a nuevas generaciones, lo que estén haciendo sobre investigaciones en cadena de suministro, pueden participar. La convocatoria la pueden checar en nuestra página web, que es www.premiologística.com. Ahí están todas las bases. Cualquier duda, pues aquí estamos al pendiente también todo el equipo de Soy Logístico. Ahí está la invitación y pues ahora sí, para dar inicio con este contenido tan interesante, que es una de las principales puntos que salen en casi todos nuestros foros, en la parte de inversión, en la parte financiera, el talento. Pues tengo el honor de presentarles para esta sesión a Raúl Méndez. Raúl Méndez, él es director operativo, tiene más de 25 años de experiencia, cuenta con una trayectoria comprobada en el escalamiento de eficientes operaciones, mantenimiento de un enfoque equilibrado entre la rentabilidad y la sostenibilidad, y ha guiado a múltiples empresas al éxito, como funciones y ejecución de estrategias que se han traducido en un crecimiento de ingresos y un aumento en la cuota del mercado. Raúl es ingeniero bioquímico, administrador especializado en procesos de alimentos, tiene un MBA por la UTLAB y una certificación profesional en Operations Management por el Georgia Tech Institute. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola Gaby, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, gracias a PM Steel y gracias a todos los que están aquí para poder escuchar la plática del día de hoy. Realmente es una plática que nos puede llevar muchísimo tiempo, pero bueno, realmente no tenemos ese tiempo, entonces voy a concretarla en 20 minutos y tratar de darles a ustedes una guía de cómo hoy las cadenas de suministros han evolucionado y principalmente han evolucionado en términos de riesgo, ¿no? Hay algunos parámetros importantes de riesgos que impactan financieramente al negocio y vamos a ver algunos de ellos, pero también hay que ver cómo más allá del gasto y el costo podemos empezar a mejorarlo y entender cuál es la manera en la que nosotros realmente estamos creando valor en el negocio, ¿no? Entonces, me voy a ir sin más preámbulo directamente a la presentación. Gracias, insisto nuevamente, a PM Steel, gracias a Soy Logístico y por supuesto a Pablo, que al rato vamos a tener oportunidad de platicar con él para que nos dé el enfoque práctico de cómo él ha llevado a cabo toda esta implementaciones y todo este impacto en la eficiencia financiera. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy rápidamente? Son temas relacionados con la eficiencia financiera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia financiera? ¿Qué es la eficiencia financiera desde el punto de vista de cadena de suministro? La otra parte es ver, nada más tomé 3 puntos para ustedes, que son los que consideramos nosotros dentro de la empresa y los que medimos normalmente. Nosotros nos dedicamos tenemos muchos proyectos de compraventa de empresas logísticas, algunas de transporte, otras de 3PLs que están en fusión o están vendiendo. Nosotros nos encargamos de toda esta parte y por lo tanto tenemos que hacer una evaluación importante de toda la parte operativa y cómo están generando valor. Entonces, nosotros vemos 3 partes. La primera es el capital invertido, que es el ROIC, y cómo la cadena de suministro está impulsando cuáles son los elementos, los impulsores de la cadena de suministro impactan sobre este capital invertido. La segunda parte que es importante es qué pasa con los activos. Los activos también son muy importantes, si bien están dentro del ROIC, que es el retorno sobre capital invertido, los activos son muy importantes porque al fin y al cabo hay temas ahí de financiamiento, de apalancamiento, hay temas de costos de oportunidad como el promedio ponderado de costo de capital y otros temas más. Entonces tenemos que entender perfectamente bien cómo son estos activos y cómo debemos de utilizarlos de mejor manera. Y aquí vamos a hablar de 2 elementos. Vamos a hablar de velocidad, que se tiene que mantener, y vamos a hablar de otra parte que le llamamos el apalancamiento. Luego empezamos a trabajar sobre un tema que pocas veces vemos desde el punto de vista de cadena de suministro, que es el flujo libre de operación. Y ese flujo libre de operación, realmente, ¿dónde nos compete a nosotros como gente responsables dentro de nuestra arena de cadena de suministro? Pues no hay en otro lado más que en el flujo de conversión de este efectivo. Entonces, como podrán ver,
son los tres temas como más críticos dentro de los que nosotros hacemos estas valoraciones para las empresas desde el punto de vista financiero y claro, algunos otros que luego podemos hablar de riesgo en esta parte. Ya después estaremos platicando con Pablo en un panel de discusión sobre algunas preguntas que tenemos para él, para que nos pueda platicar qué es lo que está haciendo, cómo lo ha hecho, qué beneficios ha tenido y algunos otros puntos de vista muy interesantes que trae él. Entonces, empecemos con el primer tema. Y nosotros cuando hablamos de eficiencia financiera dentro de la cadena de suministro, no es otra cosa más que estar nosotros optimizando. Y cuando hablo de optimizar, a veces nos confundimos y decimos, vamos a reducir gastos y costos. ¿Realmente eso es lo que queremos? Es una gran pregunta que normalmente hacemos a los CEOs de las empresas. ¿Por qué reducir? ¿Por qué no optimizar? Optimizar es una redistribución de todos los bienes, de todos los flujos, de todos los fondos financieros de la organización. ¿Y por qué los necesitamos redistribuir? Hay algunos procesos que generan valor y otros que no generan valor. Aquellos en donde a veces estos que no generan valor van opacando el crecimiento del negocio. Entonces, realmente a veces el hecho de estar reduciendo gastos y costos no nos está permitiendo crecer al ritmo, cuando el principal reto de las organizaciones es crecer y no crecer nada más en ventas. El crecimiento real de las organizaciones, como lo medimos financieramente, es a través de las rentabilidades. Entonces, aquí en este proceso de flujo financiero, lo que nosotros hacemos es optimizar estos flujos y básicamente, ¿para qué? Para tener esta salud financiera de negocio, pero también reducir riesgos. Hoy, todas las cadenas de suministro, si bien no dejan a un lado el tema de ser eficientes desde el punto de vista en costos y gastos, el principal factor, y acaba de salir ahora en las diferentes encuestas, tenemos encuestas de Ernst Young, que salió en febrero del año pasado, tenemos encuestas de Pricewaterhouse, que se hacen para los CEOs, y otras de McKinsey. Todas hablan de que el principal factor hoy en día que ven los CEOs es el tema de riesgos. Entonces, las cadenas de suministro, de haber sido hace 2 años el número 4 en tema de importancia, la veían como tema de riesgo. Hoy es el número 1 por todo el tema de disrupciones que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, tenemos también que optimizarlo desde el punto de vista de riesgo y entender básicamente cómo se lleva a cabo esta parte. Entonces, tenemos que verlo de una manera integral. La otra parte es que las capacidades de cadena de suministro ya no únicamente se ven desde el punto de vista de cumplir con ciertos volúmenes, de cumplir en tiempo y forma, se ven desde un punto de vista de evaluar la función en generación de valor a los accionistas. Esto podríamos traducirlo de manera más tangible para nosotros, sin meternos a finanzas más allá, bursátiles y demás, en la parte de el equity. Entonces, ¿qué implica analizar? Tenemos que analizar estos impactos para saber nosotros cómo estamos apoyando a esta parte del equity en las diferentes organizaciones y al final es lo primero que se ven. El equity no es otra cosa más que el capital contable, es la parte contable de los que ven los accionistas y una parte del valor de la empresa, aunque para eso tenemos que meterle también la deuda externa más la deuda de financiamiento interna. Y por último también la parte de eficiencia en cadena de suministro, eficiencia financiera. Básicamente nosotros lo que tenemos que ver es, tenemos que considerar, por lo tanto, el capital, tenemos que considerar los activos, tenemos que considerar el flujo libre de operación, que muchas veces está atado y que no nos permite genera apalancamientos o generar crecimiento, y por supuesto desde el punto de vista de rentabilidad. Lo que ustedes ven abajo son algunos de los indicadores en los que nosotros tenemos mucha injerencia, en los que tenemos impactos. Pero si ven, no me estoy yendo simplemente al tema de gastos y costos, ni al tema de un estado de resultados. Nos tenemos que verlo desde el punto de vista de una evaluación de balance financiero en el balance y tenemos que ver una evaluación desde el flujo libre de operación. Entonces, aquí están, por ejemplo, algunos el ROIC, que es el retorno, la parte de retorno de capital invertido, tenemos la rotación sobre activos, y aquí voy a hablar nada más de activos fijos, no voy a hablar de los activos totales, acuérdense que son circulantes y no circulantes. Está la parte del margen bruto de retorno de inversión, que es muy importante, porque esto nos permite, cuando hacemos nosotros las evaluaciones financieras,
vemos dónde hay oportunidades de optimización de los portafolios de productos, ¿no? Vemos, y uno de estos indicadores se nos da a través de esta parte, que margen bruto sobre el inventario, sobre la inversión sobre inventarios, nos está diciendo realmente si lo que nosotros estamos invirtiendo en inventario nos está dando el margen correcto para hacerlo. Entonces aquí todo lo que esté arriba de uno está bien y todo lo que está por debajo de uno está, digamos, tiene áreas de oportunidad importantes. Otra parte donde nosotros también tenemos un impacto importante es el retorno sobre ventas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo se va directamente al margen de utilidad de los productos, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho sobre el tema de gastos y costos. Aquí sí hay un gran impacto de gastos y costos, el costo de ventas. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar. Luego está, por supuesto, el ciclo de conversión del inventario, que es el momento en el que nosotros recuperamos el dinero que nosotros estamos pagando a proveedores y lo estamos recuperando en el mercado y vamos a hablar más a fondo en las siguientes láminas. Y por supuesto que el flujo libre de operación, que es lo que nos permite ya eh, tener lo que nos queda después de todos estos eventos para poder pagar nuestras deudas y demás. Entonces, al final, lo que nosotros estamos viendo es un equity, que es el valor, que es el objetivo principal de lo que estamos buscando financieramente en este caso. Vamos a empezar con un primer tema. ¿Cómo se ligan los elementos financieros, insisto, más allá del gasto y del costo? ¿Cómo los ligamos con diferentes variables de cadena de suministro? Y aquí, por ejemplo, van a ver dos diagramas. Vamos a hablar del primer diagrama, que está en mano izquierda, y en donde vamos a considerar que estamos revisando el balance. ¿Sabe? No estamos revisando el estado de resultados, estamos revisando el balance. El balance nos dice que tenemos activos, que tenemos cuentas por cobrar, que también son activos circulantes, tenemos inventarios, tenemos la propiedad de planta y equipo, que son realmente los activos fijos, ¿no? Tenemos la parte de los inventarios, se vuelvo a repetir inventarios porque aquí hay una parte que quiero hablar del proceso de procurement to pay. Está la parte de los pasivos y está la parte del equity. Entonces, ¿cómo estamos viendo toda esta parte del balance? Nosotros tenemos estos factores desde el punto de vista de balance que lo componen. ¿Y cuáles son las variables? Algunas. Y no puedo mencionar todo porque, insisto, porque el tiempo es corto, pero sí darles alguna idea, algún hint de cómo podemos verlo. Entonces está la parte de variables en cadena de suministro. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en los activos y en las cuentas por cobrar tienen impactos o nosotros cómo podemos mejorar estos a través de mejorar el tiempo de ciclo del pedido. Mientras más rápido sea vamos a acelerar ese ciclo de conversión, vamos a acelerar estas cuentas por cobrar, vamos a acelerar sobre todo el tema de activos, y activos son los circulantes, ¿no? Que no son activos fijos. Otra parte importante es el bill rate. ¿Qué pasa cuando tenemos inexactitud en los pedidos? Cuando hay devoluciones, cuando hay regresos, pues lógicamente hay un impacto en inventarios, que son activos. Tenemos, o capital de trabajo, como quieran verlo. Tenemos otra parte que también nos pega en el tema de la no recuperación acelerada de este flujo. ¿Por qué? Porque al final el cliente va a decir, yo no me lo entregaste completo, no me lo entregaste bien, no te lo voy a pagar. Bueno, pues es tiempo de ciclo que estamos aumentando, por lo tanto nuestro ciclo de conversión se va alentando. Y la otra parte es la exactitud de la facturación. Muchos de ustedes seguramente miden la orden perfecta. Uno de los elementos de la orden perfecta, pues está en la exactitud de la facturación, que también tiene que ver con temas de el pago, y muchas de las empresas, clientes de nosotros, tienen ciertos ciclos de pago, entonces te dicen, ya no entras en este ciclo, entras hasta dentro de 15, 20 días, un mes, porque así es mi ciclo y porque fue un error tuyo. Entonces, ahí están algunos ejemplos. Inventarios. ¿Qué pasa con los inventarios? El capital de trabajo es de los activos más importantes porque desde el punto de vista de estado de resultados, de P&L, lo tenemos principalmente inmerso en la parte del costo de ventas. Pero no más en el costo de ventas. Tenemos también que entender básicamente desde el punto de vista de flujo y desde el punto de vista de balance cómo está esta parte. Entonces, vamos a ver aquí que la política de inventarios juega un papel fundamental. Tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa allá en Estados Unidos
de retail que está mucho hecha para el mercado latino. Es un mercado de puros productos. Las plantas están en El Salvador, están en Guatemala. Hicimos una estrategia de offshoring para traerla aquí a México. Entonces estamos traduciendo toda la producción aquí en México, pero ¿qué pasa con la política de inventarios? Si vieran su sistema de planeación, tenía varias oportunidades importantes y vimos que por cada punto que ellos pudieran mejorar en su elemento de demanda, e hicimos el ejercicio con inteligencia artificial y con algunos DIs, con cada uno de ellos podrían estar mejorando alrededor de 100,000 a 120,000 dólares por cada punto porcentual que ellos pudieran mejorar ahí. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Cómo lo tradujimos en los días de stock? ¿Lo trajimos en las políticas de inventario? ¿En las reposiciones de inventario? Entonces, con esto y para las plantas, ¿en qué lo tradujimos? Pues básicamente en sus EOQs, ¿no? Entonces, con respecto a ello, estuvimos trabajando y es ahí donde empieza a ver las mejoras de nosotros en los niveles de inventario, en los días de inventario que se tienen promedio, ¿no? A mano. La otra parte fue la parte de las mermas. ¿Cuántas veces no tenemos producto que tenemos que estar destruyendo, que tenemos que estar, que se generan obsoletos? En la industria farmacéutica, que también tuve la oportunidad de colaborar con dos laboratorios importantes, tenía mucho obsoleto para el tema, por ejemplo, de todo lo que es la práctica, le llaman biociencias, que es el factor octavo, factor noveno, y otro tema importante era el tema de plasma de sangre. Entonces, trabajamos con sangre. Entonces, era muy importante que estos obsoletos eran realmente caros, eran muy altos. ¿Cuándo fue cuando empezamos a trabajar con esto? Cuando empezamos a alinear perfectamente bien la demanda, sincronizar la demanda, los ciclos de demanda, los ciclos de compra con el tema de el suministro en esta parte. Entonces, los inventarios, para darles aquí ejemplos, política de inventarios mermas. Hay otro que es importante, que son los activos fijos, y aquí está el tema de propiedades y equipos. El último diseño que hicimos para una empresa de consumo masivo muy grande aquí en México, y lo hicimos también en Estados Unidos y en otros lados, lo hicimos y vimos que el rediseño tan solo de las redes de suministro, por el uso de los activos de planta, líneas de producción, más todos los vehículos, estamos hablando de más de 15,000 vehículos. Todos estos productos, estos activos, se optimizaron y tuvimos que reducir algunos de ellos o relocalizarlos. Eso tan solo nada más diseñando esta red de suministro nos dio un ahorro de 2,600 millones de pesos. Entonces, en Coca-Cola Company, empresa para la cual tuve el gusto de colaborar y de dirigir desde el punto de vista de supply chain, cada año nosotros teníamos beneficios de más de 20 millones de dólares simplemente por rediseño de redes. Entonces, ¿a través de qué? A través mucho y principalmente de las inversiones y del uso de los activos. Otro tema importante es la utilización de los activos. La utilización de los activos desde el punto de vista de distribución, hay un benchmark, hay ciertos temas, por ejemplo, en las rutas de distribución. Les comento, por ejemplo, en Coca-Cola no podíamos estar ruta que no entregara 72 pedidos, no podía, tendría 72 paradas, no podía salir. Entonces teníamos que empezar a redistribuir toda esa carga, etcétera. ¿Por qué? Porque la utilización de activo nos costaba dinero. Nos costaba más salir al mercado con un vehículo que no iba a tener la utilización desde el punto de vista de volumen y venta que traerlo así. Y otra es también nuestras líneas de producción en diferentes partes, por ejemplo, en la industria farmacéutica o en Nissan, que también teníamos, en donde nuestro principal indicador era la eficiencia del equipo general. No nomás del equipo, sino de todas las líneas de producción. Un paro, por ejemplo, en Nissan, estamos hablando de un paro de unas 3, 4 horas, nos costaba alrededor de 1,600,000 dólares. Entonces, pues como podrán ver, es importante verlo también desde el punto de vista de balance, pero tenemos que entender dónde está posicionado este elemento. El otro es el de los inventarios, que es el procurement to pay. ¿Cómo nosotros podemos trabajar sobre esta parte de inventarios? ¿Cómo podemos mejorarlo a través de los ciclos de pago hacia los proveedores, las negociaciones que tenemos? Y el último es el de pasivos y el equity, que básicamente son gestión estratégica de inventarios. Los pasivos
pues son todo lo que tenemos cuentas por cobrar, etcétera. Pues tenemos que trabajar sobre la parte de inventarios, pero también tenemos que trabajar sobre el portafolio. ¿Cómo optimizamos ese portafolio que realmente sea rentable? Todos estos impactos tienen, ahora vamos al diagrama de la mano derecha, van a ver que tienen, por supuesto que hay un ingreso sobre ventas, que son los componentes de ingresos y costos, ingresos sobre ventas, un costo de ventas, una utilidad operativa y un gasto por eh, intereses que también juegan un papel importante, que es el financiamiento. Entonces aquí vemos algunas variables de negocio, como son los ingresos, como son precios, volumen, portafolio de servicios, el costo de bienes vendidos, que es el costo de ventas realmente, qué elementos son los que están desde el punto de vista de negocio impactando, y luego básicamente desde el punto de vista de inventarios, de días inventario y de costo de mantener ese inventario, cuáles son los activos propios, tercerizados, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar desde el punto de vista de negocio. Y luego van a ver la última columna que habla algunas variables de cadena de suministro, mismas que he estado hablando ahorita con ustedes, y donde tenemos que estar enfocándonos. Por ejemplo, en ingresos, pues a lo mejor en la flexibilidad, en la red de suministro, en los gastos, ¿no? En la parte de costo de ventas, pues en el transporte, almacenamiento, gestión, control de inventarios, utilización de los activos, o en la parte de los inventarios, en la parte de gastos por interés, porque es financiamiento, sea propio o no sea propio, al final el inventario trae un financiamiento, un costo financiero importante. Entonces tenemos que verlo también desde utilización de activos, estrategia, etcétera. ¿Sí? Em, Vámonos al siguiente elemento importante, que es el retorno sobre capital invertido, pues que básicamente es un indicador financiero que nos mide la rentabilidad de una organización a través de qué saber todo ese capital, y capital me refiero a inventarios, me refiero a todo lo que son activos fijos, me refiero a todo lo que son las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo ese capital, cómo estamos teniendo ese retorno sobre ese capital? Nos mide básicamente qué tan eficientes somos en utilización de este dinero que los inversionistas y las empresas están invirtiendo para poder operar y generar ganancias. ¿Estamos realmente generando ganancias? ¿No? Y aquí lo que nosotros hacemos financieramente es medirlo sobre el promedio ponderado de capital. ¿Cuánto nos cuesta? Que es un indicador de financiamiento, pero aquí le agregamos el financiamiento interno y el externo. Entonces, si este financiamiento es mayor, el dinero interno no quiere decir que nos preste dinero, es dinero que pusieron, que es capital que pusieron los accionistas. Si este dinero es mayor, este WACC es mayor a mi ROIC, a mi retorno a su inversión capital, algo está faltando ahí. Si es menor, pues automáticamente estoy generando valor. Entonces, ¿cuáles son algunas de las decisiones que podíamos estar tomando nosotros logísticamente sobre esta parte? Desde el punto de vista de ingresos, hay que verlo, cómo están estas mezclas, que las mezclas sean rentables. Tenemos a veces mucho miedo en estar eficientando los portafolios, el volumen, el precio, que realmente entender cómo está la rentabilidad y los revenue management después de toda esta serie de elementos financieros y el mismo costo de ventas. Esto nos genera una utilidad bruta. Esta utilidad bruta, pues, lógicamente, le tenemos que quitar los gastos operativos para que nos genere una utilidad operativa, que es el NOPAT, ¿no? Y luego le tenemos que quitar los impuestos para que ya nos genere ahora sí la utilidad operativa después de los impuestos. Esto más el capital neto invertido, que son, insisto, las cuentas por cobrar, toda la parte de los activos circulantes, voy a llamarle, activos fijos, etcétera. Todo ese capital invertido, ¿cuánto nos cuesta? Esto nos da un retorno de inversión. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo están las inversiones. Si nuestras inversiones, y es decisión de nosotros como responsables de cadena de suministro, si cómo podemos mejorar las cuentas por cobrar, dónde podemos tener los inventarios, qué tipo de inventarios, qué tipo de política de inventarios, cuentas por pagar, que es donde entra la parte de compras, el proceso de procurement to pay, ¿no? Activos fijos, utilización, capacidad, rotación de activos, todos esos son elementos que componen al capital, está el capital de trabajo más mis activos. Entonces, ambos, el capital de trabajo y inventarios, ambos me dan mi capital total neto invertido. Y eso es donde tenemos que estar tomando decisiones y no podemos impactar. ¿Qué pasa ahora con los activos fijos? Los activos fijos, lo que ustedes ven en rojo, son elementos que están en estado de resultados, los que ustedes ven en gris son elementos que están en balance.
Entonces ya había hablado yo de cuáles están en el balance. Me voy a enfocar al estado de resultados. Tenemos ingresos, tenemos costos, nos da una utilidad. Vamos a quitarle neta. Claro, hay más elementos, ¿eh? Aquí lo tuve que poner de manera muy gráfica. Y luego tenemos un capital invertido en donde están los inventarios, las cuentas por cobrar, los pasivos circulantes, el activo no circulante, la parte de caja y balance, que es con lo que empezamos para planear el flujo libre de operación. Estos, la utilidad neta más mi capital invertido me genera mi retorno sobre los activos. Y básicamente es la rentabilidad de una empresa con relación a los activos, y nosotros somos muy intensos a veces en activos, y si no lo somos, aunque tercericemos, también tenemos que tener cuidado con cómo el tercero está utilizando activos que me están produciendo a mí. ¿Por qué? Porque me generan ciertos impactos financieros. Entonces, ¿cuán eficiente soy para estos activos, para generar estas ganancias? Mis activos, ¿cuántas ganancias me están generando? Y un ROA más alto, pues genera una inversión en estos activos. ¿Cuáles son las dos fórmulas mágicas, digamos acá? Uno, mantener el margen, porque el margen medido por la rotación de los activos, que son los ingresos, y entre los activos me da el número de rotaciones. Entonces, mi margen por la velocidad que yo tengo, que es mi rotación de activos, eso me va a dar mi rotación total. Por ejemplo, en este caso, tenemos un margen del 10%, que es el que pretendemos mejorar o subir, y la otra parte también queremos por lo menos mantener la rotación de activos que tenemos para poder tener un buen retorno sobre cada activo. Entonces, es un indicador muy, muy importante cuando tenemos activos propios. E insisto, cuando no tenemos también los terceros, también los operadores logísticos, transporte, hay que ver cómo lo están utilizando, porque ahí no nos genera impacto en capital, pero sí en gastos y costos. Y por último, el flujo libre de operación, que el indicador más importante es el cash flow, el ciclo de conversión. Básicamente, el flujo libre de operación, pues es una métrica que nos permite entender cómo estamos desde el punto de vista de liquidez. Hoy el nombre de juego, y ustedes lo han escuchado con los gringos mucho, es Cash is King. Claro que Cash is King, ¿no? Porque nos permite no tener financiamientos, porque nos permite tener un leverage ante ciertas negociaciones con proveeduría, ante ciertas inversiones. Entonces, básicamente nos permite expandir nuestra capacidad operativa. La otra es que nos permite entender la capacidad de una empresa para generar este efectivo, y que este efectivo sea realmente disponible para pagar deudas, para pagarle a los accionistas sus dividendos. De ahí es donde sale. Y aquí el indicador más importante es el cash to cash cycle time, que es el ciclo de conversión del efectivo, y que es un indicador que nos permite entender cuántos días tardamos en convertir una inversión en inventario en efectivo disponible para la organización. Entonces, lo que ven aquí en este cuadrito, vemos, por ejemplo, los días inventario. Tenemos, para que esto sea, para que el flujo, el cash to cash cycle time sea eficiente, tenemos que tener días inventarios optimizados a la baja. Las flechas van hacia alza, hacia baja, ¿no? El costo, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y aquí viene cada elemento. Por ejemplo, los días inventarios, pues están el inventario, pero también está el costo de ventas. En las cuentas por cobrar está el saldo promedio de ventas en crédito. Entonces habrá que tener, a veces no platicamos con ventas, y a veces ventas o el área comercial tiende a definir las políticas comerciales, pero no saben atrás, en cadena de suministro, qué implican esos días, qué implican esas políticas comerciales, cómo nos están impactando y cómo nos pueden elevar costos. Por eso es que hay muchos indicadores en las empresas cuando trabajamos con ellas, y algunas en las que me ha tocado trabajar. Siempre pido que haya indicadores colaborativos y que los objetivos sean colaborativos. Es decir, no es las rotaciones de inventario no son responsables a veces nada más del área de cadena de suministro. Dependo mucho del desempeño que tenga el área comercial. Entonces, ese indicador va para ambos, va para el área comercial y va para mí como cadena de suministro. La parte de las ventas, por supuesto, se pretende que haya ingresos mayores. El parte de saldo promedio de acreedores, cuánto debemos a acreedores, pero entonces ahí entra cómo estamos negociando con nuestro apalancamiento, y nuevamente empieza la parte de ventas. Y lo que ven son algunos impulsores para mejorar. Por ejemplo, en inventarios hay tres tipos de inventarios: inventario en tránsito, producto terminado, materias primas, y WIP, ¿no? Que es el work in progress para aquellos
que tengan plantas. Y aquí entonces empezamos a trabajar sobre la optimización de inventarios, las políticas, los EOQs, ¿no? En las plantas, la priorización con el Master Production Scheduling, empezamos a considerar mantener artículos que retrasan el work in progress, tenemos que hacer un análisis bien detallado del work in progress. Empezamos a trabajar sobre, por ejemplo, en este cuentas por cobrar, las políticas de crédito sincronizadas con el ciclo de conversión, el uso de blockchain. La verdad es que el blockchain nos ha ayudado muchísimo en algunas empresas donde lo hemos implementado, donde me ha tocado trabajar con ellos, en acelerar todo el tema de transaccional, de pagos, validaciones, etcétera. Entonces, el blockchain juega un papel fundamental acá. Segmentación de clientes por rentabilidad también, no todos. Podemos servir, como decíamos en Coca-Cola, a todos, pero no de manera igual. Claro, porque hay clientes rentables y clientes no rentables. Entonces, bueno, por ahí va este tema. Incremento en volumen y margen comercial, que es lo que se pretende, y la optimización de portafolio de productos, que también hay que recortarlos. Hay casos bien, bien interesantes que si quieren después los puedo compartir con ustedes de cómo la optimización de este portafolio utilizando channel marketing nos genera beneficios importantes financieros. Por su tipo, la parte de las negociaciones, en la parte de cuentas por pagar, negociaciones efectivas con proveedores, nuevamente la sincronización, diversificación de fuentes de suministros, no más para riesgos, sino para esto, optimizar costos logísticos y el control de mermas e inventarios. Pues como podrán ver, cada uno de ellos son elementos que nos están impactando, pero no podemos, yo no hablé de gastos y costos ahorita, me metí directamente a estos gastos y costos. Más allá, hay otros elementos que nos van a permitir a nosotros como responsables y como función demostrar la manera en la que estamos generando valor a la empresa. Con esto termino. Con mucho gusto, a nombre de Soy Logístico, en nombre de PM Steel, les puedo mandar, les preparo un uso de caso, se los mando con mucho gusto para que puedan ver algunos de estos elementos, aunque ahorita vamos a hablar con Pablo al respecto, ¿sí? Dudas y preguntas, creo que nos vamos mejor al final. Si les parece bien, ¿cómo ven si damos introducción a Pablo para que nos platique qué ha hecho él y cómo lo ha hecho, y algunas otras preguntas desde su punto de vista como profesional en el ámbito de supply chain? Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa. Bueno, pues quiero presentarles a Pablo. Pablo es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de experiencia liderando operaciones de cadena de suministro en empresas como Avante Textil, Hasbro, DHL, Puma, de Home Depot. Es especialista en logística, distribución y mejora de procesos. Ha gestionado operaciones a nivel nacional con enfoque en eficiencia y optimización de costos. Cuenta con una certificación en Six Sigma, perdón, así como un diplomado en habilidades de liderazgo y gestión por el TEC de Monterrey. Se distingue por su liderazgo estratégico y su orientación a resultados. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir este contenido inteligente en conjunto con Raúl. Adelante, muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Gusto en ¿Qué tal? saludarte y gracias por compartirnos tus experiencias y conocimiento. Gracias, Raúl. Gracias, Gabriela y Soy Logístico por este espacio. Muy bien, pues bueno, creo que creo que vimos el contexto, ¿no? Traté de dar un contexto de lo que implica la parte financiera en cadena de suministro, pero no tuve oportunidad por el tiempo y creo que me pasó un poco de lo que es esta parte. Me gustaría que nos platicaras en Avante hoy en día, ¿qué están haciendo? ¿Qué ejemplos podrías darnos respecto a lo que ustedes han implementado en, y los impactos que ha tenido esto, no nada más en la parte financiera, pero también al negocio, ¿no? ¿Cómo les ha generado crecimiento? ¿Cómo les ha generado rentabilidad? ¿Cómo les ha generado beneficio a accionistas o posicionamiento? Porque el nombre del juego es competitividad. Tú tienes algunos ejemplos. Me gustaría saber de ti, qué nos puedes compartir y cómo lo has logrado. Sí, muchas gracias, Raúl. Mira, nosotros aquí en Avante y en vidas pasadas, creo que el punto, nosotros como logísticos, como supply chain, el foco está en el punto de venta. Creo que la competencia y donde está la guerra competitiva es en el punto de venta. Y nosotros como logísticos tenemos que ver cómo apoyamos al negocio, cómo somos los más rápidos, los más eficientes y cómo damos esa rentabilidad al negocio. Entonces, para eso necesitamos siempre trabajar en conjunto con una demanda. ¿Cuál es
el pronóstico a 1, 2, 3, 4, 5 años, porque con esa demanda nosotros tenemos que generar el músculo para acompañar al negocio. Entonces, en ese acompañamiento, pues hay veces que te surgen necesidades, ¿no? Por la demanda vemos que ya nos vamos a quedar cortos, puede ser en un tema de espacio. Entonces, ¿qué tenemos que activar para ir viendo un tema de espacio, en activar overflows o cómo somos más rápidos? Porque con el nivel de demanda no vamos a poder salir, ¿no? Entonces, apertura de tiendas. Entonces, ahí es donde tenemos que dar ese acompañamiento y lo generamos por medio de, y en mi experiencia me puedo ir por la vía tradicional, que es presentarles el business case, me voy si la empresa, me voy con dirección general, presentamos el business case, me dicen, pues yo no tengo presupuesto, pero vamos a tocar, es una necesidad, vamos a tocar la puerta con la parte global, nos vamos a Canadá, a Estados Unidos, vendemos el proyecto, lo ponen a revisión y 6 meses tal vez tengamos el presupuesto liberado para esa inversión de conveyor, overflow, racks. Lo que a mí me funcionó, y eso creo que ahí es donde me gusta y es el tip que puedo compartirles también, es cómo manejamos esa necesidad. Porque si bien es una necesidad del negocio de crecimiento, y por ejemplo, una experiencia pasada, yo tenía mucha presión en el headcount, ¿no? Yo ahí en ese entonces estaba en los juguetes y tenía una presión y todo global me presionaba. Me comparaba con Estados Unidos, con Brasil, que tenían el 50% de headcount que yo tenía en mi almacén, vendiendo un volumen, pues puede ser igual o menor. Y ahí es, bueno, ¿cómo les explicas a Estados Unidos, a la corporativa en Estados Unidos, que aquí en México, si hablamos de retail, hablamos de valor agregado? Y el valor agregado que se le pone a cada una de las prendas, pues es bastante, ¿no? Y yo tuve la fortuna que el global, el COO, visitó mi centro de distribución. Y fuera de la presentación, ahí lo que hicimos en el recorrido, yo ya tenía preparado mi escenario. ¿Sabe por qué tengo tanta gente? Por el valor agregado. Y ahí yo ya tenía listo mi pallet, mis tarimas, mis cajas, mis 2 equipos, mi equipo armado. ¿Y sabes qué? Ahora vamos a competir contra ellos a ver quién pone etiquetas más rápido. Y porque esto es lo que hacemos todo el tiempo. O sea, esto es lo que se hace en México y así es el retail en México. Entonces, el valor agregado, el sensor abre caja, sensor de seguridad, la etiqueta de precio, cierra la caja y mándala, ya está preparada, pon la etiqueta, la caja y mándala al área de embarques. Entonces, en esa experiencia, fuera de las risas, fue un buen momento de compartimos, pero ahí, al momento de hablar de productividades, bueno, pues esto es lo que hacemos todos, y en ese momento al global le cambió completamente el chip y entendió por qué México necesitaba. Ahí en ese momento también iba, como parte del board, el global de proyectos, y en ese momento me abrió la cartera, literalmente, para decir, aquí necesitan selladoras, aquí necesitan selladoras de caja. Entonces, cuando realmente logras transmitir la necesidad, creo que ese es el mensaje, cuando logras transmitir la necesidad del negocio, aquí me fui al extremo, ¿no? Pero se dio la necesidad del negocio, creo que ahí es donde puedes abrir puertas. Y a mí lo que pudo ser un proceso que ya llevaba 6 meses lidiando con esa presión, en 15 minutos que duró la dinámica, resolvimos todo. Adicional, se activaron y me ayudó con todo el tema político para ver cómo el valor agregado ya podía llegar desde origen. Entonces, nos ayudó tanto que 4 meses después, en un peak season de irnos a 3 turnos, prácticamente yo lo estaba sacando con un turno mixto y cuando era puntual, tiempo extra. Pero los ahorros y la eficiencia que se dio en ese proyecto, pues fue gracias a o dependió mucho de cómo transmitimos esa necesidad al negocio, cómo hablamos con el área financiera, el mismo lenguaje, porque todo eso también no me libré del business case, todo, pero se vio la necesidad y sobre eso se construyó una mejora involucrando a todas las áreas, ¿no? Entonces creo que eso es clave al momento de cómo planteas la necesidad al área de finanzas. Si hablamos de automatización, compra de racks, overflow, creo que ahí es clave
de dónde viene esa necesidad y esa necesidad te la dicta el negocio. De acuerdo, y fíjate, creo que tocaste puntos importantísimos ahorita, más allá de la parte financiera, ¿no? Y me encanta el enfoque que le estás dando, porque hablaste, si bien te pudiera parafrasear, ¿no? Hablaste de un tema de competitividad, que no necesariamente es reducción de gastos costos, es decir, necesitabas esa infraestructura para generar este valor agregado, porque era un tema de competitividad en su momento, ¿no? Entonces necesitabas que te financiaran con ciertos recursos para que se mantuviera esta competitividad. Pero luego bien, hiciste una reconfiguración de tu cadena de suministro, hiciste una rediseño de procesos, ¿no? Sin perder el tema de competitividad, y entonces le diste un sentido ya financiero, es decir, déjeme ser competitivo, déjeme ahora optimizar para poder la mezcla perfecta, ¿no? Todavía ser más competitivo al fin y al cabo. Y tocaste un punto importantísimo que es cómo hablamos con finanzas, ¿no? Creo que una de los grandes, leí hace poco un artículo de cadena de suministro y decía que el gran problema que hay entre la gente de cadena de suministro y los financieros es que hablamos lenguajes diferentes. No hay un punto de convergencia y tenemos diferentes expectativas. Es como pasa con ventas, ¿no? Entonces, creo que aquí, o sea, tú ya hablaste de cómo está esta convergencia y cómo están estas implementaciones en esta parte. ¿Cuál podría ser dos o tres tips que nos pudieras dar para poder integrar cadena de suministro con ventas, que hablemos lo mismo, que tengamos el mismo enfoque, que podamos funcionar como equipos y que nos podamos retroalimentar, intercambiar este tipo de informaciones que a veces ellos son dueños del balance, del estado de resultados, ¿no? Del flujo que a veces nosotros no los conocemos, somos responsables de otras cosas, pero tenemos que entenderlos y tenemos que sincronizarlos. ¿Cuáles serían esos dos, tres tips que tú nos pudieras dar o en tu experiencia? Yo creo que hay que hablar, tú dijiste cada quien habla su lenguaje, yo creo que hay un métrico que es común para todos y es el costo y el margen por prenda. O sea, eso lo tiene finanzas, lo tiene comercial y lo tiene el área logística. Entonces, hablar si tenemos eso en común, hay que explotarlo, porque es un métrico y un KPI que manejamos, que se maneja a nivel organización y que le da la rentabilidad a finanzas, le da el margen a ventas y te hace eficiente a ti como logística, ¿no? Entonces, uno de esos, y sobre ese punto es generar alianzas. O sea, con eso como un común, es oye, y el área comercial en este punto es clave, o sea, creo que sí hay que echarle montón al área de finanzas, que a veces son los que más, o más restricciones ponen, este, o más se oponen a la inversión, al cambio por lo que representa. Creo que ahí en el área comercial podemos jugar, tenemos un aliado fuera de que es verlo más como un aliado, ¿no? Es verlo como esa persona que nos o sea, como esa área que en conjunto podemos ver por el cliente. Porque muchas veces el lenguaje de finanzas es la rentabilidad y entre logística y comercial podemos enfocarnos al cliente, cómo llegamos más rápido al cliente y eso se puede traducir ya en eficiencias y puede sostener cualquier inversión. De acuerdo, entonces, si pudiéramos ser concretos y otra vez parafraseándote, la primera es anclarnos en indicadores comunes, como puede ser el margen, ¿no? Por prenda, es un ejemplo, y otro es generando alianzas en donde cada quien, independientemente de su enfoque y sus responsabilidades, estas alianzas nos permitan empezar a generar este alineamiento desde el punto de vista de negocio, ¿sí? ¿Te entendí bien? Sí, Perfecto. Y bueno, para hacer todo esto, pues requerimos de algo que no es finanzas, pero también es capital, que es el capital humano, ¿no? Y aquí, en pláticas anteriores, tú y yo habíamos hablado no nada más de la falta de capital humano que hay en las organizaciones hoy, como lo dije al principio, pero hablamos de un tema, ok, ya tenemos el talento. ¿Tú cuál consideras que debe ser el punto importantísimo para poder aterrizar todos estos elementos en ejecución? ¿No? Como lo decía Larry Bossy o Ram Charan, ¿cómo podemos ejecutar lo que es la sangre del negocio, ¿no? La ejecución. ¿Cuál es el elemento que tú en tu experiencia pondrías aquí en la mesa? sí, aquí creo que hay que hacer
hay que ver el cambio, la tecnología, el conveyor, no como hay que explicarles y hacerlos parte del cambio. Si bien sí va a haber eficiencias en temas de personal, pero hay que trabajar con ellos, hay que involucrarlos, hacer pruebas piloto con el personal y generar ese compromiso. Tal vez lo que antes nada más eras la misma persona que antes nada más cerraba cajas, pues ahora ya eso ya lo vas a dejar de forma automática y a esta persona que vale la pena ya vas a elevar su nivel y lo vas a convertir en un auditor de calidad. Y entonces él mismo, hay hasta embajadores, ¿no? A mí me gusta en cada proyecto tener embajadores que nazcan de la operación para que ellos lleven el estandarte del cambio y al momento de hacer incluso las capacitaciones, es más fácil que un compañero te explique a que el jefe te explique. Entonces creo que ahí rompes el tema de generar el cambio, ¿no? Yo creo que el cambio de mentalidad no se construye con base en nada más imponerlo, ¿no? Es algo que se va construyendo y cuando el personal entiende que automatizar no es reemplazar al personal, sino potenciar su rol, entonces ya cambias la resistencia por compromiso. Entonces yo me quedo con esto, ¿no? Así es como vas generando ese cambio de mindset. De acuerdo, y fíjate, yo me quedaría con esta último pensamiento tuyo, que es justamente lo que estás comentando, ¿no? No se trata de imponer, se trata de convencer, de influenciar y de apalancarnos sobre los beneficios que conlleva, ¿cierto? Si bien te entendí. Y la segunda, hablaste de un tema importante. No es lo mismo hablarle a un director que lo puede entender, un gerente que lo puede entender, cuando a veces a nivel piso, ¿no? A nivel calle, ya no es lo mismo, tenemos que hablarlo de otra manera y tú acabas de hablar cómo podemos generar estos embajadores en el sistema TQM, Seis Sigma, que tú eres experto en esto. Hay una metodología que se llama Kata Mentoring, ¿no? Y en donde nosotros no entramos, el Kata Mentoring lo hacen el propio personal, es quien influye en sus compañeros. Entonces creo yo Correcto. que eso es fundamental lo que acabas de decir. Sería con lo que yo, en lo personal, Raúl, me quedaría. Correcto. Así es, cuando la logística mejora, el negocio camina mejor. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De acuerdo, Pablo. Pues mira, como dijimos, estamos cortos en tiempo. ¿Te parece bien si hacemos una ronda pequeña de preguntas y respuestas? A ver si hay algunas que tengan para ti, en ese sentido. Adelante. Sí. No sé, Gaby, ¿cómo quieres que lo manejemos? ¿Abrimos el foro para preguntas y respuestas? Sí, por favor, Raúl, ahí yo había visto ya alguna aquí en el chat. Pregunta a Luis Enrique, el preventista tiene que levantar 75 pedidos al día. ¿Esto representa cuántos camiones por reparto? Bueno, creo que va más bien en relación a lo que tú comentabas, pero dejamos el espacio abierto para que la gente pueda preguntar. Está la sección abierta de preguntas, por favor, si las quieren ahí dirigir. Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Luis Enrique me preguntaba, ¿el preventista tiene que levantar 75 pedidos al día? ¿Esto representa cuántos camiones de reparto? En este caso particular de Coca-Cola, no necesariamente el preventista es más de esos 75, simplemente los repartos tenían que ser entre 72 y 75, mínimo 72 y bueno, hasta más, ¿no? 75, pero mínimo 72. Esto es cada vehículo, cada ruta de reparto que teníamos. En este caso en Coca teníamos alrededor de 13,000 vehículos de reparto. Entonces sería por ahí. Em, Déjenme ver si hay otra pregunta porque No encuentro ninguna no otra, veo, creo pero que es la única pregunta, la de Luis Enrique una López. pregunta acá también al final. ¿Sí? Rodolfo, ¿cuál es un beneficio tangible inmediato que pueda ver el CEO o el CFO de la empresa en las propuestas de la cadena de suministro? Pablo, si quieres contestarla, tú que viste la parte práctica, ¿no? Que lo viviste muy fresco, por favor, si me ayudas con esa. Sí, digo, ahí el beneficio depende de cada uno de los proyectos. Siempre habrá beneficios si hablamos de personal que son a corto plazo. Hay
en el tema de conveyors, una inversión mayor, pues el ROI, el beneficio, se va viendo e impactando al costo del producto final en un tiempo mayor que es mientras se capitaliza esa inversión, ¿no? Entonces, sí depende mucho del tipo de inversión que estamos hablando. Ahí lo que les recomiendo es, en su business case, pongan un métrico que les ayude a ver el éxito y el retorno de esa inversión. Perfecto. Y si me permites complementarte un poco más, coincido totalmente con Pablo para todos. Realmente tenemos que ver cuál es el enfoque, ¿no? No todas las inversiones tienen enfoque dependiendo de qué. Queremos, y bien lo dijo ahorita Pablo, queremos eficiente, lo hacemos para crecimiento de mercado. Bueno, pues es el retorno ¿son activos o son gastos, ¿no? Queremos mayor penetración, queremos mayor cobertura, como en algunos casos, por ejemplo, en Coca, nada más por decirles algo, cada punto de participación en mercado en Monterrey valía 4 millones de dólares, entonces lógicamente teníamos que considerar ese tipo de elementos dentro de las inversiones que hiciéramos, y así nos vamos yendo sobre varios puntos, pero depende mucho, crecimiento, eficientar gastos, costos, inversiones para crecimiento, como bien lo dijo Pablo, y tiene toda la razón. Busquemos el indicador que mejor represente esta parte. Gracias, Raúl. ¿Les parece bien que dejemos dos preguntas más? Sí, sí, Gaby. Tenemos una más. Les piden un consejo para controlar el flujo de caja de una organización. Si quieres, Pablo, comenzamos contigo y yo te complemento lo que tú digas con mucho gusto. Sí, ahí el control del flujo de caja es mucho, tiene que ver también con los proveedores, los tiempos también de pago. Ahí es ser súper responsables y estrictos en el control de pagos a proveedores, tener perfectamente cuáles son tus entradas, tus fechas de pago, para que no te brinque de un mes a otro y puedas tener el gasto, le impacte al mes corriente. Creo que esa es clave, ¿no? Ahí es ser y permear al equipo ser más estrictos en ese control y permearlo al equipo, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho en esos controles. No sé, tú, Raúl. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Lo que habla Pablo es básicamente lo que vimos hace un momento, que es el tema de cuentas por pagar, ¿no? Cuentas por pagar en el proceso de procurement to pay. Juega esta parte de negociaciones, de ir siendo, como él habla, de rigurosidad y de estrictos entre nuestros pagos. Eh, Podíamos complementarlo, lo que dice Pablo, con elementos de ciclos, ¿no? Los lead times famosos. Por ejemplo, la industria textil, tuve la oportunidad de colaborar algunos años con Caltex Logistics, o con Caltex prácticamente, y lógicamente en la industria textil, y Pablo no me va a dejar mentir, los tiempos de ciclo son fundamentales porque estamos hablando de modas, estamos hablando de ciertos elementos que van asincronizados con el mercado. Entonces también el hecho de recortar los lead times, que implica lo que hizo Pablo, a lo mejor reconfigurar la cadena de suministros, buscar alternativas de proveeduría que nos permitan lo que les platiqué, lo que hicimos ahora para CBI International allá en Florida, este retail que hicimos muy grande de traer todo a México para ser más eficientes, pues eso también ayuda, los lead times. Y otra cosa que ayuda mucho es empezar a ver, y creo que lo mencioné, el tema de también alinear al área comercial con los términos comerciales que se tienen con los proveedores. No, a veces nos ignoran, ellos los ponen, pero nosotros tenemos que estar ahí inmersos porque al final ese ciclo también nos va afectando. Y por supuesto las eficiencias, ¿no? Las eficiencias de no cometer errores que nos permitan que por un error en facturación, errores en pedidos, nos vaya retrasando estos tiempos de ciclo. Perfecto, Raúl. Para cerrar, nos hacen una pregunta. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar con las empresas que no inviertan? En estas empresas, nosotros en los 10 años que llevo en Soy Logístico, hemos escuchado casos tan creativos, cosas que hacen. ¿Qué creen que pueda pasar con las que siguen? Mucho se comenta de esta hoja de Excel, pero ¿qué ustedes qué consideran que pueda pasar a futuro en temas operativos, de eficiencia y demás? Pablo, tú, Si me permites ahí, Raúl, yo creo que las empresas que no buscan esa mejora son empresas que no solo se van a estancar,
creo que el mercado en este momento es tan competitivo que alguien más le va a empezar a quitar ese mercado. Porque ahorita, si con lo que tienen están llegando con 10 días y esos 10 días, el mercado está pidiendo que llegues en 2, que llegues en un día. Entonces, si no le inviertes a eso, no quiero decir que, que estés destinado al fracaso, pero sí va a haber un crecimiento muy limitado para ese tipo de empresas. Total, Pablo lo acaba de decir, para mí también existen estos dos elementos, crecimiento y competitividad, necesitan inversiones. Otro que podría tal vez agregar sería el tema de riesgos. O sea, realmente hoy el tema de riesgos es el factor número uno por todo el tema de disrupciones. Y esto implica inversiones en tecnologías, inversiones en otro tipo de infraestructura, inversiones en otro tipo de gente, aunque Pablo lo puso perfectamente bien en sumario, pero podría agregar a lo mejor nada más el tema de riesgos. Y la otra es que hay que entender perfectamente estas inversiones a dónde van, en qué queremos, cuál es el propósito y para qué lo hacemos. Y hoy si se fijan las planeaciones estratégicas, ya no las hacemos a 5 años como antes. Es más, que dejamos muy bien planchado el primer año, es decir, 2026, dibujado el 2027 y 2028 y hasta ahí nos paramos. Ya el COVID nos enseñó mucho. Hay tanta incertidumbre que realmente es tan disruptivo el mundo que no sabemos, pero que sí nos da una idea de dónde podemos invertir y en dónde sí nos conviene invertir para lo que dijo Pablo, crecimiento y competitividad. Perfecto, pues muy buenos consejos, muy buenos puntos. David, ¿quieres comentar algo? No, Gaby, nada más felicitarte a ti y a Edgar y al equipo de mercadotecnia de PM Steel. Casi llegamos a los 100 eh, conectados, que es un muy buen número, hoy que ya no están en casa, sino ya están trabajando. Buen tema. Y quiero dejarle la invitación a Raúl para que, voy a decir hagamos, pero yo no voy a hacer nada, pero hagamos un libro sobre el tema, lo sumemos a la biblioteca de Soy Logístico y que invites a Pablo como coautor y vemos la posibilidad de que PM Steel nos patrocine el libro. Los libros regularmente, la parte de capacitación regularmente no es negocio para las asociaciones, es solamente un servicio, así que sí necesitamos el apoyo de proveedores como es el caso de PM Steel. Ahí les dejo la invitación y pues gracias, muy buenos conceptos, muy interesante. Va a valer la pena repetir este video las veces que podamos. Y pues estás invitado, Pablo, para que vengas acá con nosotros a otros eventos, a un desayunando, que seas panelista, luego que formes parte del consejo, en fin, acá está tu casa con mucho gusto. Y Raúl, seguimos en Agradezco. contacto. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Gabriela. Soy Logístico y Raúl. Gracias. A ti, Pablo, gracias. Gracias, David. Gracias, Gaby. Gracias a todos por escucharnos, Pablo. Un placer haber compartido este foro contigo. Igualmente, hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Gaby. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día.